En el estudio de Despierta, el jefe de la negociación por México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Muchísimas gracias por venir, muy buenos días. Gracias por invitarme, buenos días. Bueno, tenían previsto quedarse todo el fin de semana, incluso estos días en Washington. Tuvieron que cancelar su reservación de hotel, sus reservaciones para cenar. ¿Van a tener renegociado el TLC antes del jueves de esta fecha fatal que ha puesto Paul Ryan? La verdad es que nuestros equipos están en Washington viendo la definición de algunas decisiones que ya se tomaron, no las más complejas. La posibilidad de que de aquí al jueves tengamos toda la negociación no es fácil, no creemos que se dé de aquí al jueves, pero una de las cosas que es importante entender, como bien lo dijiste ahorita, Carlos, lo que dice Paul Ryan es, si quieren que este Congreso vote sobre este acuerdo, en el lame duck, que es después de la elección de noviembre, necesitan mandármelo ya. Ahora, había mucha gente que dudaba por la naturaleza misma de cómo se estaban manejando los temas. Por ejemplo, los republicanos estaban muy enojados por la introducción de temas como el Sunset, estaban muy enojados porque no querían meter un capítulo 11 para defender las inversiones dentro del acuerdo. Y por otra parte, los demócratas, como tú sabes, siempre con asociaciones muy cercanas a los sindicatos, querían seguir empujando un capítulo laboral pues un poquito más fuerte para incidir sobre los temas de la legislación mexicana. Entonces, si bien el propósito era ese, los números no necesariamente estaban ahí. ¿Ya habló Trump también con el presidente Peña Nieto o tienen agendado una llamada? Porque le habló a Trudeau y le dijo, bueno, pues a ver si nos arreglamos. La llamada creo que fue del primer ministro de Canadá, el presidente Trump, porque van a tener el G7 muy pronto. Y dentro de ese contexto se dieron las conversaciones sobre NAFTA. Lo que le dijo el primer ministro Trudeau fue, hay los elementos, y de hecho la semana pasada los subo permanentemente, para llegar a un acuerdo. El problema es pues que tienes que tener flexibilidad de las partes. Como bien lo mencionaste, están temas como la cláusula de terminación. Imagínate, le pides al sector automotriz que cambie su modelo de negocio, que ahora haga más partes en la región de América del Norte, lo cual está bien, pero luego también le dices, pero también tienes que hacer un 40% de esas partes en áreas de alto salario y también tienes que las 7 partes principales hacerlas en América. Entonces, si le metes todos esos elementos y le cambias su modelo de negocios, ¿cómo le vas a decir? Pero fíjate, a los 5 años los líderes pudieran decidir no continuar con el acuerdo. Pero ¿cómo se destraba eso? ¿Cómo destraba una posición tan contradictoria? Porque en el fondo no, precisamente por su contradicción es por lo cual tienes que convencerlos de que se destrabe. Porque si el objetivo es que se mejore la distribución automotriz en América del Norte, pues tienes que decirles a los señores, ok, apuéstenle a cambiar el modelo de negocio y les voy a dar certidumbre con un tratado que no tenga terminación súbita. ¿Ese es el bache del acuerdo, el sector automotriz, o en qué más tiene que ceder Estados Unidos? Yo te diría, pues no es tanto, yo creo que del sector automotriz podrían darse los elementos para llegar a un acuerdo que sea balanceado y que nos sirva a todos. El problema es que tienes una serie de elementos adicionales que están cambiando la naturaleza de lo que es un acuerdo comercial. Por ejemplo, el no tener un capítulo 11 o tenerlo a medias. Por ejemplo, meterle incertidumbre al que resuelve disputas Estado a Estado para hacer que el acuerdo se cumpla. Por ejemplo, esta cláusula de terminación. Entonces, es ahí donde se está buscando soluciones que le den certidumbre a lo que estamos negociando. ¿Cuándo se cierra esta ventana? Se había hablado de que se abría ahora una ventana con esto del 17 de mayo, etcétera. ¿Cuándo se cierra la ventana? Mira, la verdad, de cuentas más, cuentas menos, efectivamente, si quieres que este Congreso sea el que vote, ellos tienen que cumplir con su regulación del famoso Trade Promotion Authority, la autoridad de promoción comercial, y eso les marca tiempos. Si me vas a mandar un tratado, tienes que decir que hay un acuerdo en principio, a partir de ahí cuentan 90 días, a los 30 me entregas el documento completo, y ya que lo tengas así, puedes firmarlo. Quiere decir que si hubiera un anuncio el 20 de mayo de acuerdo en principio, no se puede firmar sino hasta el 20 de agosto. Y una vez que se firma, hay otros tiempos que los llevan a que no habría ninguna manera de voto antes de noviembre. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, ya se cerró la ventana. Literalmente no, porque todavía tendrías todo lo que le falta esta semana. Yo diría que aguanta todo lo que le falta esta semana, pero sí, las condiciones en este momento todavía no están. ¿Y entonces qué sigue? ¿Cuál es la siguiente? Seguir negociando, y en el momento en que encuentres una buena negociación, puede cerrar el tratado y se notifica, independientemente qué Congreso de Estados Unidos sea el que lo vote. ¿Y cuándo se cierra la ventana del gobierno mexicano? Porque también hay una ventana de oportunidad en la política. A ver, pues yo te diría que en el caso nuestro, nuestra responsabilidad es seguir negociando hasta que se encuentre el equilibrio para un buen acuerdo. Para nosotros, de alguna manera también tenemos el efecto del voto del Senado mexicano, pero el Ejecutivo puede seguir negociando
en el momento que termine la negociación simplemente empiezan los tiempos y seguramente lo va a votar el próximo Senado mexicano, el que entre el 1 de septiembre. Y el próximo Congreso estadounidense, que probablemente no sea de mayoría republicana, ¿no? ¿Qué es lo que te cambia el que cambie el signo de la mayoría congresional? Un poco el tipo de elementos que el Congreso demanda del acuerdo. Los demócratas, que por cierto, en los últimos tratados comerciales cada vez votan menos por tratados comerciales. Son duros. En el caso, fíjate, en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nos tocó negociar hace muchos años, en aquel momento Clinton con mucha dificultad consiguió algo cercano a los 100 demócratas que votaron por el acuerdo y más de 150 republicanos. Pero con el tiempo ese número de demócratas se ha venido reduciendo hasta llegar a un momento donde el CAFTA, el famoso acuerdo con Centroamérica, creo que lo votaron 30. O sea, ha venido en caída la participación de demócratas en acuerdos comerciales, en firmas, en autorizaciones o aprobaciones. El peso está presionado. Sí están los mercados diciendo, a ver, ¿qué va a pasar con el Telecán? Bueno, yo creo que los mercados están diciendo qué va a pasar con el Telecán y qué va a pasar con la elección mexicana. O sea, como poder hacer así una disectación perfecta, qué parte de la incertidumbre es la negociación del tratado y qué parte de la incertidumbre es la elección mexicana, pues sería muy difícil. Sin duda, hay alguna incertidumbre en ese sentido. Ahora, nosotros seguiremos negociando. Hay diferentes momentos para cerrar esta negociación. Podría ser antes de la elección mexicana del 1 de julio o podría ser justo después de la elección del 1 de julio. Ahora, ¿qué cambia después del 1 de julio? Pues la responsabilidad de incluir a un equipo de transición que haya sido el ganador de la elección en este proceso para un paso ordenado de la estafeta, ¿no? ¿Le están poniendo candados? ¿Le están haciendo una camisa de fuerza al próximo presidente o presidenta de México en la renegociación del TLC? Yo no creo, a ver, no creo que la referencia sea hacer candados. Lo que haces es que si México ha sido un país que ha venido avanzando en un proceso de transformaciones y ha recibido, por ejemplo, compromisos por casi 200,000 millones de dólares, pues, gracias a la reforma energética y a la reforma de telecomunicaciones, lo que hacen nuestros compromisos es darle la certidumbre a los inversionistas extranjeros que las condiciones que ofreciste se mantienen. O sea, porque de otra manera, ¿quién va a invertir en un país que no tiene credibilidad en el mediano y en el largo plazo? Ahora, entonces, más que ponerle candados a los candidatos que puedan tener posibilidades de ganar, lo que hacemos es apoyar a que este país siga siendo y siga teniendo credibilidad internacional. México puso la pata dura entonces, ahorita. Se fueron ustedes, usted. Pues no, a ver, ¿qué te diría? Llegamos al viernes, tuvimos la reunión con Lighthizer y con Freeland, la ministra canadiense, y traíamos, digamos, un paquete que tenía que acomodarse hacia el cierre. Efectivamente no se estaban dando las condiciones, entonces no había necesidad de quedarnos el fin de semana y pusimos a los equipos a idear otro tipo de equilibrios y estamos en comunicación. O sea, y es muy probable que... ¿Cuál es la siguiente fecha fatal? Bueno, no hay fecha fatal. No, fecha fatal, pero bueno, el siguiente objetivo de fecha. ¿Ya 17 de mayo no se pudo entonces? Yo creo que ya a partir de ese momento tú puedes tener un acuerdo negociado en cualquier punto de aquí, en el caso de la administración del presidente Peña, hasta antes de que termine la administración. ¿Es válida la amenaza todavía de que Trump amanezca un día y diga se acabó el Telecán o ya no la ven tan probable? Mira, el presidente Trump, quien quiera entrar al negocio de predecir al presidente Trump se va a equivocar, ¿no? El presidente Trump puede levantarse un día y hacer y decir lo que él quiera, ¿no? Lo único que sí ha pasado con el tiempo, y ha sido una parte positiva de esta negociación, es que han valorado la importancia del tratado para sus propios seguidores. El sector agrícola, que es un sector que votó mucho por este presidente, los gobernadores republicanos, los congresistas republicanos. Entonces, digamos que no es costo, no es libre de costo, van a tener un costo. Si este tratado llegara a cancelarse con la salida, no cancelarse, sino retirarse Estados Unidos del mismo. Sin embargo, el escenario no puede descartarse, pero lo que tenemos que estar preparados claramente es para seguir adelante. Vieron, tú mencionaste la conversación con Trudeau, en la conversación parece que hay un interés de tener pues algo que posicionar después de un año de trabajo y decir logramos un TLC renegociado, que también es una victoria política para ellos. Entonces creo que las condiciones siguen ahí para seguir avanzando en esta negociación. Muchísimas gracias por venir, secretario. Gracias. Muy buenos días, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, el jefe de la renegociación por el lado mexicano del TLC.